Muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por Doctor. ingresar puntualmente. Buenos días. Muchas gracias por ingresar puntualmente a nuestra sesión de hoy. Vamos a trabajar conforme les mandé la propuesta de la sesión, comenzando con el texto de Michel Henry Labravari. Pero bueno, hay como muchos otros comentarios, ¿no?, que quiero hacer con ustedes, que quiero ampliar un poco, pues retomando también el trabajo de nuestra primera clase. Entonces, bueno, eh, la epistemología de la educación, pues justamente es ese campo eh, en la educación, pero también en otras disciplinas, ¿no? En el área de las ciencias también es importante que haya esta área de la epistemología de la educación, porque bueno, toda vez que haya la intención de enseñar un conocimiento, de dar un conocimiento, pues uno tiene que pensar, uno tiene que reflexionar cómo transmitirlo, ¿no? ¿Cuál sería la finalidad de enseñar, ¿no? Esa sería otra manera de hacernos la pregunta fundamental de la epistemología de la educación, ¿no? Cómo enseñar, cómo hacer que el conocimiento realmente, pues, eh, permita, ¿no?, un acercamiento claro a lo que son las cosas y en última instancia, pues a uno mismo o a una misma, ¿no? Bueno, nosotros estamos proponiendo, yo les he propuesto que la epistemología de la educación la pensemos a partir de una cuestión muy específica que preocupa mucho en este momento, y es la cuestión de, bueno, cómo devolverle a la educación su sentido más originario. En última instancia, la finalidad de educar consiste en transmitir el valor último de la educación. O sea, sí hay como toda una necesidad de pensar las técnicas, las herramientas, sí, todo eso es importante, y sin embargo, no ocupa el lugar prioritario. La prioridad es poder entender cuál es el sentido último de educar, ¿no? Y el sentido último de educar, eso ya tiene que ver también con cómo ustedes se acercan a la educación, qué tipo de interés tienen sobre ella, pues implicará, requerirá que pues haya una revisión de la historia de la educación, eh, tener a la mano algunas definiciones de qué sea la educación, ¿no? Comprender que eh, la educación tiene que ver con formas de pensamiento, tiene que ver con contextos históricos, tiene que ver con necesidades sociales. Bueno, son muchos aspectos, ¿verdad? Y sin embargo, todos ellos se deben de abordar, se deben de trabajar, manteniendo siempre la perspectiva de ir hacia una comprensión, avanzar hacia una comprensión más radical, más firme acerca de el sentido último que tiene educar, ¿no? Y lo sorprendente, a pesar de que el camino puede ser bastante difícil, porque claro, hay que tener en cuenta, insisto, que se trata de una gran diversidad de posturas, de muchos autores, autoras, pero lo sorprendente es que el sentido último de la educación no nos es ajeno. Imaginen ustedes que es como, son como dos caminos. El que nos tenemos que exigir recorrer porque nuestra formación eh, tiene que ver con educar, ¿no? Ya la semana pasada hablamos mucho de que eso pues se traduce en varias actividades
en varias formas de participación dentro de la educación. Pueden ser ustedes gestores de los servicios educativos, pueden ser como directivos, ¿no? Como administradores, como dueños de una institución educativa, ¿no? Pero también puede interesarles la educación porque les gustaría desarrollar alguna investigación que busque respuestas, que intente resolver alguna problemática. De eso va el contenido de una tesis que se presenta, ya sea en la licenciatura o en el posgrado, ¿no? Si han pasado por esa experiencia, bueno, hay que desarrollar ahí una mirada muy crítica, hay que encontrar, pues, respuestas a las preguntas que nos vamos haciendo, siempre y cuando tengamos muy en claro qué necesidad es la que estamos buscando resolver, ¿no? Y también, especialmente, para quienes sentimos ese impulso auténtico de educar, de formar, bueno, pues con mayor razón, ¿no? Y podría parecer que al hablar de la educación, la mayoría, ¿no?, de las personas que se interesan por la educación, pues también parece que es así como la entienden, ¿no? Educar tiene que ver con ser un profesor o una profesora que intenta impartir conocimiento, dar clase, ¿no? Y de algún modo va compaginando su experiencia personal, las habilidades que domina, los conocimientos que tiene, ¿no? Todas esas cuestiones son valiosas, y ustedes pues las han desarrollado, las están desarrollando y las seguirán desarrollando. Ese es el camino largo y tenemos que recorrerlo porque necesitamos fortalecer nuestra formación. La vía de acceso inmediata es algo que hasta podría decir sentimos cuando hablamos de la educación, ¿no? Que no requiere toda esta experiencia, que por cierto es una vocación y una forma de vida, como leeremos en Zambrano, ¿no?, que pues se ejerce permanentemente. No se trata solo de terminar el posgrado y que, bueno, con eso ustedes ya tengan claro qué es la educación, ¿no? O sea, se avanza de muchos modos, sobre todo cuando esto se asume como una necesidad vital, pues. La vía corta es la que nos dice que la educación no significa otra cosa más que despertar ese deseo de cuidar la vida, ¿no? O sea, la raíz de la palabra educar tiene que ver precisamente con el aprendizaje de todo lo que permita que cuidemos de la vida, ¿no? O sea, siempre pongo este ejemplo muy de nuestra cultura, cuando a las personas que nos importan les decimos que se cuiden, ¿no? O sea, si son padres de familia, a sus hijos al enviarlos a la escuela les dicen cuídate, ¿no? A su compañero o compañera, pareja de vida, igual, ¿no? Al despedirse o al dar un consejo, siempre decimos cuídate. Bueno, eso es la educación. Así es como surge, así es como se va a estudiar, así es como va a abrir una gran diversidad de posibilidades de interpretar este cuidado, ¿no? Y llega hasta nosotros, pues recorriendo el camino largo, donde hay teorías, donde hay posturas, donde hay doctrinas. Bueno, eso estudia la epistemología de la educación, ¿no? No solo cómo se transmite el conocimiento, sino cómo la transmisión de ese conocimiento nos lleva a un ejercicio mucho más profundo y podemos ahora nosotros comprometernos completamente con la tarea de educar. Ya adquirir conocimiento es una cuestión bastante compleja, mucho más transmitirla, ¿no? O sea, cualquiera dirá que, pues, para adquirir el conocimiento que tiene, pues tuvo que estudiar, tuvo que hacer ejercicios, tuvo que replantearlo, pero pocos son los que pueden, además de haber adquirido conocimiento, transmitirlo, ¿no? Y digo pocos en el sentido de
los maestros o maestras que tengan vocación para ello, porque también, bueno, sabemos que no toda persona que tenga conocimiento puede enseñarlo, ¿no? O sea, se requiere que haya ahí, ante todo, un compromiso muy fuerte por principio, ser demasiado honestos, y eso cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, otro modo de plantear que sea la epistemología de la educación tiene que ver con hacernos precisamente esa pregunta: ¿qué es lo que sé y cómo puedo enseñarlo? ¿No? Y entonces ahí uno empieza a ver la profundidad de este compromiso, ¿no? Porque la manera más honesta de responder qué es lo que sabemos, pues es, me parece, diciendo que sabemos poco, ¿no? Pero eso poco que sabemos, pues intentamos reflexionarlo con detenimiento, ¿no? Para expresar una palabra que sea verdadera con respecto a ese conocimiento. Entonces, miren, vean ahí cuántas cuestiones no van de la mano, ¿no? Con este ejercicio, con la importancia de que ustedes puedan tomar este seminario, ¿no? Pone en juego la reflexión acerca de su propia experiencia, de cómo se han acercado a la educación, de por qué les interesa educar, ¿no? De qué necesidades son las que ustedes están advirtiendo en este momento para que la educación cumpla su cometido, ¿no? Y logre despertar una conciencia que eh, precisamente se, se exija este cuidado, ¿no? Se exige este cuidado. Bueno, todo esto lo comento porque, bueno, va de la mano con lo primero que estuvimos comentando, la sesión pasada, ahí donde contextualizábamos a partir del concepto de barbarie, que es lo que vamos a profundizar en este momento. Y bueno, que si la educación no tiene un arraigo fuerte en sus principios, y eso ya dijimos, significa siempre respetar, poner en primer lugar, acceder con todo compromiso hacia el cuidado, ¿no? Hacia el cuidado de la vida. Bueno, muy difícilmente podremos enfrentar la barbarie que significa, que representa la pérdida de los valores, de compromiso, el nihilismo, todo eso que ustedes amablemente compartieron en su primera acta de trabajo, ¿no? Entonces, también lo podemos ver de esa manera. Pensemos qué caracteriza el tiempo actual luego de la profunda crisis que atraviesa la educación, ¿no? Porque me parece que podemos estar de acuerdo en que la educación ha atravesado, pues, por momentos críticos, ¿no? Nada menos que llevar a cabo una clase con esta modalidad, ¿no? La herramienta de lo digital que va modificando nuestro quehacer educativo. Bueno, ¿cuántas cuestiones no acarrea, ¿no? Me parece que los maestros somos quienes podemos ver, ¿no?, ampliamente todo esto que concierne a las consecuencias, todo esto que es efecto de los cambios, de lo que pasa en el mundo, ¿no? Porque hay precisamente ese compromiso de enseñar un conocimiento que transforme nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Bueno, entonces, sí, yo quería comenzar como puntualizando esta cuestión, ¿no? De por qué es importante la epistemología educativa, o bien el estudio a profundidad de las posturas, las teorías que han surgido a lo largo del tiempo para establecer una definición clara acerca del acto educativo, ¿no? Nosotros estamos orientando todo ese ejercicio que nos lleva toda la vida, por supuesto, pero tenemos nosotros que discutirlo solamente en el transcurso de estas 4 sesiones. Por eso es que lo hemos delimitado a lo que me parece una pregunta que puede profundizarse, a la cual pueden ustedes acceder y comprometerse a pensarla, ¿no? Y es la cuestión de
bueno, si la educación en este momento, con todos los cambios que ustedes pueden advertir, podría ayudarnos a encontrar aquel conocimiento que despierte en nosotros justo esto que acabo yo de decirles, ¿no? Una conciencia atenta, una forma de pensar que responda al sentido último de la educación. Y eso no es otra cosa que el cuidado de la vida misma. Para ello es necesario que encontremos esa experiencia esencial del cuidado de la vida, ¿no? Porque no solo consiste en adoptar los lemas que, pues en este momento, aparentan tener un profundo compromiso con las necesidades que tenemos, ¿no? Una educación para el futuro, una educación para el cuidado del medio ambiente, ¿no? O sea, cuántas cosas no se le han atribuido a la educación, ¿no? Y de todas ellas, con la que realmente ha de comprometerse, es con algo, insisto, eh, tiene un sentido muy inmediato, o sea, un aire de familiaridad. Eso es sorprendente, ¿no les parece? Que lo más importante de la educación no tenga que ver con un marco teórico complejo, ¿no? Que lo más importante de la educación es algo que se da en la condición humana, ¿no? Porque eh, incluso cualquier conocimiento que podamos adquirir solo será posible si hay un cuidado de la vida. Ahora, ese cuidado de la vida tiene muchos aspectos también. Quisiéramos nosotros recuperar como la parte más esencial de eso que se puede discutir, ¿no? Pero pues ya Michel Henry, ya entrando en el texto, ya Michel Henry va a mostrarnos que al hablar de la vida, ¿no? Pues nos enfrentamos con varios prejuicios, nos enfrentamos con eh, la construcción de una historia que muchas veces desatiende esta cuestión de lo esencial, ¿no? En fin, bueno, yendo al texto entonces, yendo al texto para no, para aprovechar, ¿no? El tiempo que tenemos y para abordar justo acá el libro de Henry, solo quisiera, bueno, también recapitular un poco con respecto a nuestros materiales, a nuestras fuentes de consulta y de lectura. Bueno, empezamos con esta afirmación, ¿no? Que dice que la educación tiene que despertar nuevamente ese deseo de mantener a salvo los ideales de la cultura, ¿no? Eso solo será posible si la educación tiene un pleno arraigo en sus principios. Y de todos esos principios ya dijimos que el más importante es el del cuidado de la vida. El problema es que como es tan familiar esto que decimos, asumimos que no tiene importancia. Eso es lo extraño también, ¿no? Tan familiar es para nosotros decirle a, no sé, los hijos, los padres, los amigos, cuídate, cuídense, que bueno, no nos damos cuenta que ahí lo que estamos poniendo en juego es el sentido más profundo que posee la educación, ¿no? Porque solo se puede cuidar a aquel que está educado, pues esa era la idea en el mundo griego, ¿no? En donde surge precisamente la noción de paideia, de acompañamiento, de formación, ¿no? De seguimiento, de encauzamiento, ¿no? Solo puede cuidar de sí aquel que tiene educación, ¿no? Y bueno, aquí decimos tiene educación, pero hay un montón de prejuicios al hacer esta afirmación, porque inmediatamente creemos que eso significa eh, tener una escolarización. Eso ya lo discutimos la semana pasada. No, 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 tener educación es otra cosa, ¿no? Habla de una concepto, habla de, recuerden el texto de Patochka, ¿no? Habla de esa conquista de una forma de vida.
que cuesta mucho trabajo y por eso se tiene que empezar a desarrollar pues desde la infancia, ¿no? O sea, saber muy claramente o hacer este ejercicio a diario por preguntarnos qué es lo que queremos, cómo nos gustaría vivir, ¿no? Qué tipo de mundo queremos habitar, cómo queremos que sean las relaciones humanas, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es lo que está en la palabra de educar, ¿no? Bueno, entonces, sí, adelante, maestro, por favor. Doctor, buenos días. Buenos Pues todo días. lo que está diciendo de la cultura y de la educación, pues no sería un poco muy difícil poder como argumentar sobre eso de la educación y la cultura, puesto que no todas las personas, como usted lo dijo, son educadas. También lo menciona Henry, ¿no? Que dice que toda cultura es una cultura de la vida. Entonces ese doble sentido de la vida que constituye a la vez al sujeto de esa cultura va a ser que es un poco difícil por dependiendo de cómo la persona haya sido educada desde su niñez y al mismo tiempo cómo puede educar a sus descendientes si es que los tiene, ¿no? ¿Cómo Sí, podríamos quizá llegar como un punto medio de nosotros como profesores, transmitir ese conocimiento cuando una persona ya trae cierta inercia de educación, entre comillas, por lo que se le pasan los papás, ¿no? sí, 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 es un conflicto, ¿no? Digámoslo como Henry también, ahí hay un conflicto muy difícil, ¿no? De encauzar y sin embargo hay que encauzarlo porque sobre todo los docentes que trabajan todavía en esa etapa donde los estudiantes pues no hacen sino proyectar la formación que han recibido en sus hogares, ¿no? Y no muchas veces pues se dio en las mejores condiciones, ¿no? Exacto. O lo otro también, ¿no? O sea, el esfuerzo de los padres por encauzar de la mejor manera a sus hijos y ellos simplemente no experimentan ningún tipo de compromiso, ¿no? O sea, Exacto. Y si se supone que lo más importante de todo esto es tener el cuidado hacia la vida, deberíamos tener la conciencia del mundo, pero eso no lo tenemos porque muchas veces, o sea, nuestra propia conciencia, como también lo menciona Henry, no tenemos nuestra conciencia del mundo nosotros. así es, sí. Lo que, lo que podíamos definir, como lo hace el autor, como la subjetividad, ¿no? O sea, Exactamente. sí, sí, es, eh, ¿cómo hacer para que esto que sostienen los autores no sea inalcanzable, no parezca algo ya perdido, ¿no? O imposible? No, de entrada, por ejemplo, fíjense, decimos, eh, restablezcamos las bases de la educación donde todos nos comprometamos, los padres de familia, los estudiantes, los docentes, las instituciones. Para eso, todos tendríamos que estar de acuerdo en lo esencial de la educación, que tiene que ver con, ya lo dijimos, y lo seguiremos diciendo, porque eso es la idea principal del seminario, el cuidado de la vida, ¿no? Que todo lo que gira en torno a las prácticas educativas, desde, bueno, qué tipo de servicios implementar, hasta cómo formar a los docentes para que ellos cuenten con todos los medios al menos básicos, para que se pueda sostener ese compromiso del cuidado de la vida y el modo como las familias habrán de involucrarse en esto, bueno, que no parezca que es algo inalcanzable. No, fíjense qué extraño, esa es una contradicción interesante. ¿Por qué no es inalcanzable? Vuelvo, porque el sentido último de qué es la educación lo tenemos acá a la mano, estamos profundamente familiarizados con él. No significa que vivamos de acuerdo a esa certeza de la subjetividad, ¿no? O sea, la subjetividad está volcada sin ningún tipo de reflexión a la preservación de la vida misma, ¿no? De la esencia de la vida, ¿no? O sea, esto que se acaba de comentar es muy importante porque muestra cuál es la idea principal del texto, al menos en estas partes que les compartí, ¿no? Las primeras partes del libro de la barbarie, ¿no? La subjetividad es, si quieren verlo así, el reflejo de la vida. Es vida consciente, ¿no? Es vida que, para ser vida, requiere del acto de la autorreflexión.
¿no? Requiere de la decisión y de la acción, ¿no? O sea, vida es eh, interacción, ¿no? Vida es, otra vez recordemos a Patochka, la conquista de una forma de vida, la conquista de un horizonte, ¿no? O sea, vida entonces es, pues, estos intercambios permanentes de, de reposo y de movimiento, ¿no? De contemplación, de asombro, de admiración y al mismo tiempo de intervención, ¿no? De aplicación, de ir hacia las cosas, comprometerse con ellas e inevitablemente, indudablemente transformarlas de acuerdo a cómo las pensamos, de acuerdo a cómo las sentimos o las entendemos. Sí, todo eso es la subjetividad, pero nunca de manera aislada de la vida misma, ¿no? ¿Cómo hacer que esa subjetividad pueda eh, echar raíces en el sentido mismo de la vida, que no es ajeno a la subjetividad? Pero sucede que hay una serie de impedimentos, ya lo veremos en nuestra última sesión cuando trabajemos a Bachelard, él le llama obstáculos, ¿no? Hay una serie de obstáculos que entorpecen a nuestra subjetividad para acceder plenamente a este dinamismo que acabamos de explicar o que acabamos de decir, ¿no? Que la vida es reposo, es contemplación, pero al mismo tiempo es un permanente acto que transforma el mundo, ¿no? Cuando tú le dices a alguien, cuídate, justamente eso es lo que pasa, ¿no? O sea, el cuidado implicaría, pues, detenerse un momento y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para no poner en riesgo mi vida, ni la vida de los otros? Y al mismo tiempo es un dinamismo, ¿no? Un paso hacia la acción, en donde, claro, el cuidado implica que yo tome la decisión, por ejemplo, de formarme responsablemente. Ahora, el problema, la cuestión, para que todas las partes se involucren, todas las partes del horizonte educativo, de la realidad educativa, es que eso tiene que surgir de la misma subjetividad. Por más que un docente, una docente, muestre el camino, se comprometa, incluso al mismo tiempo oriente a los padres de sus estudiantes a, a que reconozcan que esto pues es un trabajo que implica el esfuerzo de todos, etcétera. Eso solo va a surgir el verdadero compromiso, la verdadera respuesta de compromiso va a surgir de la propia subjetividad. O sea, más no podemos hacer. Quien niega la vida, quien se niega a la vida, quien desconoce que la base de todo esto que sucede es la vida, claramente proyecta una subjetividad que se mantiene todavía en una etapa de adormecimiento. Y para eso no hay edad, ¿eh? O sea, para eso se puede ser un adolescente, un joven, un niño o una persona adulta, una persona mayor, ¿no? O sea, porque no hay, aquí la perspectiva fenomenológica de Henry acerca de la vida, acerca de cómo ella es el fundamento de la cultura, está alejada de la perspectiva de la psicología del desarrollo humano, si se dan cuenta, ¿no? Está un poco en otro horizonte que no en el de, por ejemplo, el cognoscitivismo de Piaget, ¿no? Porque para Piaget lo que tenemos es el desarrollo progresivo de etapas, ¿no? Que implica la madurez en toda la integración vital de un ser humano, los aspectos emocionales, los aspectos cognitivos, los aspectos físicos, se va madurando y se va llegando. Bueno, acá para Henry, y esto es interesante para el desarrollo de una fenomenología de la educación, ¿no? O sea, de las muchas propuestas que la epistemología educativa puede mostrarnos, considero que la fenomenología nos acerca al problema central de la educación. Y tiene que ver con esto, que la vida es precisamente la base de nuestra subjetividad y nuestra subjetividad proyecta todo lo que sea la vida de cada sujeto, ¿no? De tal manera que hay vidas tan reducidas a una búsqueda de poco alcance, ¿no? Y hay vidas que son tan amplias porque precisamente, otra vez recordemos a Patochka, lo que tiene ante sí la subjetividad
es todo, es un montón de posibilidades, ¿no? Esto es muy bonito porque si la subjetividad se percata de ese horizonte donde tiene todas las posibilidades para adquirir una formación, nos daríamos cuenta que la imposición de la escolarización y la estructura que tiene no es la única manera con la que, a través de la cual uno puede formarse o educarse, ¿no? Aquí en todo lo que significa la cuestión de la cuestión curricular, pues, ¿no? O sea, tú vas avanzando, cursando asignaturas, y es así como más o menos te vas acercando a las áreas de estudio. Pero bueno, en nuestra subjetividad las cosas se dan de otra manera, ¿no es cierto? O sea, eso todo educador lo asume, ¿no? Que bueno, pues uno acá viene con cierta dinámica, cierta estrategia de enseñanza, ciertas categorías, pero lo que se aprende de manera esencial, lo que llega al fondo de nuestra subjetividad, se da de una manera completamente diferente, ¿no? Eso es lo que tiene que despertar en la conciencia de nuestros estudiantes, ¿no? Nosotros, los docentes, hacemos lo posible para que eso despierte en ellos, pero no sucede porque pues no es como una varita mágica, ¿no? O sea, cada quien asume, ¿no?, el compromiso con la vida en el momento en el que considera que pues realmente ahí hay algo que por lo cual comprometerse, por cierto, ¿no? Sobre cómo intervenir, qué decisiones tomar. Entonces sí, es complejo y si a eso le sumamos toda la serie de prejuicios que acompañan la experiencia de la formación, porque muchas veces los docentes tenemos prejuicios, decimos que pues estas generaciones no les interesa ya la educación. Bueno, no podemos respaldar nuestra práctica educativa en ese prejuicio, ¿no? Entiendo que lo comentamos porque pues también nos desesperamos, ¿no? O sea, también pesa sobre nosotros la falta de compromiso de los estudiantes, de los padres de familia, de las instituciones. Y entonces, ¿qué concluimos con eso? Que a nadie le importa, ¿no? O sea, el único que está preocupado es uno, intentando que las cosas pues marchen de la mejor manera. Pero en el fondo sí se dan cuenta, volvemos a ese sentido directo de que sea la educación. En el fondo parece que nuestra misma subjetividad confía en que habrá cualquier otro sujeto ante nosotros que responda y descubra que la educación tiene precisamente esa finalidad y no otra, ¿no? O sea, no formamos para que los estudiantes encuentren un trabajo, ¿no? O sea, no formamos para que el estudiante sea feliz, no formamos para que toda, todos estos, todas estas personas con las que tenemos una relación basada en la búsqueda de conocimiento, descubran precisamente que eh, la tarea última, ¿no? El propósito mismo de todo este intercambio de ideas no es otra cosa más que despertar un compromiso verdaderamente sentido, ¿no? Un compromiso de cuidado y de respeto y de dignificación de la vida. Y bueno, esas cosas sé que podría parecer como imposibles, sobre todo como están los tiempos, ¿no? Pero pues eso es lo que hace la educación, ¿no? No puede hacer más y no tendría, ¿no? Michel Henry lo dice tal cual, ¿no? Ya el hecho de que despertemos en nuestros estudiantes esa conciencia de que, bueno, se den cuenta que tarde o temprano tendrán que hacerse responsables de sí mismos, bueno, habrá sido lo mejor que hagamos hecho por ellos, ¿no? Bueno, entonces yo les pido, ¿no?, que tengan acá presente, ¿no?, como hemos escuchado en esta intervención, ¿no? Tengamos presente nuestras lecturas. eh, Hay que ir construyendo, ¿no? Esto también es una experiencia interesante, cómo vamos construyendo nuestra idea acerca de lo que se dice acá en el seminario. Bueno, no solo en este, sino en todos los que ustedes van a cursar, ¿no? Durante su posgrado. Bueno, y ante todo recordar, ¿no?, que al menos se quede eso en nosotros,
que el seminario de epistemología de la educación tendría como sentido, tendría como finalidad, ¿no? Tendría como compromiso mostrar que esto de el conocimiento va orientado hacia una cuestión muy específica, ¿no? Podríamos también discutir los marcos teóricos, las propuestas pedagógicas, hacer esas distinciones tradicionales que hace la epistemología, ¿no? ¿Cuál es el sujeto de conocimiento? ¿Cuál es el objeto de conocimiento? ¿Qué es la verdad? Bueno, etcétera. Pero más que pensar la epistemología como una cuestión aislada de la educación, necesitamos realmente ver cómo esto del conocimiento que adquirimos y que transmitimos tiene una función vital, que es la de despertar la subjetividad de cualquier individuo, ¿no? Y bueno, es que el individuo es eso, el individuo es su propia subjetividad, ¿no? Lo aclaro para no psicologizar la idea de subjetividad, porque muchas veces también tenemos ese prejuicio de decir que la subjetividad solo es como lo que piensa un individuo, ¿no es cierto? Es que tus ideas, no solo son las ideas, son las decisiones, es el modo como ese individuo, así lo decimos siempre, ¿no? Está parado o posicionado en el mundo. A veces estamos parados en el mundo, ajenos a nosotros mismos. No sabemos muy bien qué es lo que está pasando. Bueno, es ahí donde la educación despierta, hace despertar nuestra manera de ser, nuestro modo de ser a compromisos que trascienden pues ese estado de, como le llamaban, como le llamaba Ortega y Gasset, anonadamiento, ¿no? O sea, pues así como que estás acá, imagínense la experiencia, todos ya hemos pasado por ella y la vemos en nuestros estudiantes, donde en las etapas de la vida que van transitando, la juventud, la adolescencia, la niñez, bueno, hay un punto en donde hay como una estaticidad, ¿no es cierto? Así como que, bueno, no sé nada, no puedo nada, no quiero decir nada, ¿no? Bueno, la educación hace que esa nada, ¿no? Al mismo tiempo sea la fuente que haga despertar hacia un compromiso del cuidado de la vida, ¿no? O sea, el salto que queremos que den nuestros estudiantes, cuando los vemos irresponsables, cuando los vemos indiferentes, etcétera, no es claro, en un sentido muy técnico, pues a que cumplan con lo que pedimos en nuestras asignaturas, bueno, los que damos clase, ¿no? Y para los compañeros, compañeras que pues van a incursionar en esta experiencia de la enseñanza, sepan que ustedes también lo han visto, ¿no? Entre compañeros, sino es que también justo nosotros mismos hemos sido de estos estudiantes que a veces no queremos, no podemos, ¿no? Entregar la tarea, se nos olvida participar, lo que sea, ¿no? Bueno, sepamos todos que de lo que se trata no es de insistir en nuestros estudiantes a que cumplan con las actividades solo para tener una calificación. No, el salto que queremos que den es hacia un compromiso consigo mismos, ¿no? O sea, ni siquiera es con la asignatura, ni siquiera es con la institución, ¿no? Es con ellos mismos, ¿no? Sí, adelante, maestro, por favor. Perdón, Botas, por interrumpir, pero No, está eso bien. es, es algo que siempre me cuestiono. ¿Cómo podemos dar ese salto cuando la escuela o las instituciones o el régimen educativo nos tiene manipulados de esa forma, ¿no? El hecho de decir, como yo mismo le comenté en mi propio trabajo, ¿no? Pero con la preocupación de la calificación. Siempre estamos expuestos a eso, a tratar de tener una calificación por el sentido que sea, ¿no? Porque no quiero hacer la tesis, porque me quiero titular por promedio, por lo que sea, Sí, ¿no? sí, Porque sí. quizá un mejor promedio me va a servir para un mejor trabajo, un mejor puesto. ¿Cómo poder, cómo es, cómo poder quitar eso? Claro, ¿O cómo sí. poder trabajar de esa manera cuando siempre estamos expuestos a eso, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. A mí siempre me resultan muy, muy interesantes estas preguntas. Fíjense, yo doy clase en la Facultad de Filosofía y mi área de trabajo en la UAP y mi área de investigación o de trabajo, no sé, es la filosofía de la existencia.
Y entonces todas las preguntas que siempre aterrizan como en esta cuestión existencial, para mí se me hacen fundamentales, ¿no? O sea, cuando esto nos interpela, y efectivamente, o sea, ¿cómo dar ese salto si pues yo ya estoy preocupado en la calificación, ¿no? Exactamente, de Si no, entrada, ya de entrada. sí, 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 claro, lo entiendo perfecto, ¿no? No sé, estos meses pasados estuvimos trabajando varios docentes que también trabajamos como en la parte de la formación de docentes en la universidad, haciendo talleres, ¿no? Pasándolos de la presencialidad a los talleres en línea. Y bueno, uno dice, sí, uno va con todo, uno dice, pues esto es para el beneficio de los maestros, etcétera, etcétera. Y al momento dices, bueno, ¿cuándo se va a acabar? Porque ya no tengo tiempo para entregar las evidencias. Bueno, no sé si acaba esto como si acabara venciéndose, ¿no? Por el peso de eh, todo lo que ya forma parte de lo primero que dijimos la semana pasada, Así de es. este nihilismo, ¿no? De esta indiferencia, de esta tecnificación, de esta reproducción siempre como eh, ¿cómo llamarlo? No sé, una conciencia que queda adormecida por la burocratización, por la tecnificación, ¿no? Por todos los aspectos que, esto es lo delicado, esto es lo grave, están lejos de tener como punto de partida el cuidado de la vida, ¿no? O sea, imagínense que la burocratización algún día despertara, bueno, estamos hablando de todos los que operan, todas las personas que operan en estas mediaciones de los servicios administrativos. Y dijeran, bueno, no, acá vamos a tomar ahora como principio de nuestra labor el cuidado de la vida. Pues viviríamos en otro mundo, ¿no? Seguramente, ¿no? Otra idea tendríamos de nosotros mismos y y de los otros, ¿no? Y del espacio que habitamos, bueno, por supuesto sería una cosa totalmente diferente. Ahora, también he pensado en esto, ¿no? Esta cuestión, ¿cómo hacerlo? Aquí está la clave, acá está lo interesante. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo poder dar ese salto? ¿Cómo darnos cuenta de que no nos está ganando este nihilismo, este puro sentido utilitario del conocimiento, ¿no? Y que realmente estamos respaldando nuestra decisión, nuestra formación en una búsqueda mucho más profunda? Aquí viene también lo importante, lo interesante, porque el conocimiento verdaderamente asimilado, esa es otra cosa que se puede aprender de la lectura de Michel Henry. El conocimiento verdaderamente asimilado es un conocimiento que siempre nos pone ante la vida. ¿Qué criterio tan fuerte el de Michel Henry? Significa que a veces nos engañamos creyendo que conocemos, ¿no? Como casos como este. Me engaño a mí mismo creyendo que el conocimiento hará por mí, pues tener una calificación tal, ¿no? No, el conocimiento hace otra cosa, ¿no? Pero claro, ¿qué tipo de conocimiento es aquel que me responsabiliza a mí mismo o a mí misma para que esta formación me permita hacer cambios reales y profundos, que no solo haga que me preocupe qué calificación tener, sino cómo estoy viviendo, qué tipo de compromisos son los que yo establezco conmigo mismo y con el mundo? Bueno, eso ya es ahí donde el conocimiento está expresando su verdadero propósito, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, otra vez pienso en Gastón Bachelard. También Gadamer lo vamos a leer, o van ustedes a ver que ahí también los dos tiene. Así como tenemos como una idea genérica de la vida, ¿no? Así la vida, y bueno, pues cualquier cosa, lo mismo con el conocimiento, ¿no? Ya creemos que cualquier cosa puede ser conocimiento. No es así, no es así. Eh, entonces, ahí tenemos, bueno, ya no sé si es un doble o triple trabajo, ¿no? Porque de entrada asimilar que todo esto gira en torno a la vida ya es difícil. Luego, ver qué relación hay entre la vida y mi propia condición, ahí tenemos otra tarea, ¿no? O sea, que esa búsqueda del sentido último de la vida, cuando nosotros nos formamos, pues también suena un poco extraño, a pesar de que es tan íntimo, a pesar de que nos es tan familiar, ¿no? Y luego viene el otro trabajo,
de que los conocimientos adquiridos son verdaderos conocimientos si es que están proyectando ese cuidado de la vida. Eso también lo dice Freire y nos sorprende que un educador que siempre pensó en la aplicación de la educación, en la transformación social, partiera exactamente de la misma premisa, ¿no? O sea, el verdadero conocimiento que se puede adquirir a través de la educación es un conocimiento que transforma nuestra conciencia, haciéndonos responsables de la vida. Y bueno, Freire lo dice de una manera muy linda, no solo de la vida nuestra, ¿no? Acá, no, no, de toda la vida, ¿no? De la naturaleza, de la vida de nuestros semejantes, ¿no? Sí, es muy complicado. A esto solo podré decir que es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Pero bueno, noten, tenemos entonces ahí, Gracias. no, al contrario, es por la pregunta, ¿no? Tenemos ahí tres aspectos importantes. Hacer el esfuerzo por ver cómo todo aquello que sostiene a la cultura está arraigado en la vida, ¿no? O sea, todo aquello que la cultura sea capaz de dar para oponerse a la barbarie, para oponerse a la falta de formación, para oponerse a una conciencia nihilista, tiene que ver con ver el arraigo de todo lo que la cultura puede dar en el horizonte, en el campo de la vida, ¿no? Ahora, entender que sea la vida es muy difícil, ¿no? Es muy, muy difícil porque no hay un modo unívoco para hablar de la vida como tal. Y sin embargo, al mismo tiempo también nos es lo más íntimo, porque estamos vivos, ¿no? O sea, porque estamos acá en una discusión, ¿no? Estamos acá en un acto comunicativo, y para que esto se dé, para poder hacer un intercambio de ideas, para poder reflexionar en, bueno, cómo hacer cambios, cómo acercarnos, etcétera, hace falta la vida, ¿no? Hace falta la vida. Esto que, pues de manera muy, muy simple y muy, muy banal, hemos o les he propuesto representarnos como un dinamismo que va de un estado de reposo a un estado de cambio, de transformación, pues puede servir, pero hasta cierto punto, porque la vida posee eh, tal amplitud, digámoslo como Gabriel Marcel, tal misterio, ¿no? Que nos cuesta trabajo realmente decir que sea la vida. Ninguna postura reduccionista ayuda aquí. No se trata de decir que sea la vida desde la biología, desde la antropología, desde la historia, desde la filosofía, desde la medicina. No, no se trata de eso, ¿no? Se trata de ver cómo la vida permite que la cultura, volvemos, encuentre los medios para mantenerse a salvo y con ello, con esto queremos decir, mantener a salvo la idea de lo humano, ¿no? O sea, que la cultura se mantenga vigente contra la barbarie no es otra cosa que mantener a salvo la idea de lo humano, ¿no? O sea, ahí no estamos diciendo que la única vida que vale la pena defender, cuidarse a la vida del ser humano. No, no, no. Es que en lo humano, es que en nosotros radica la posibilidad de encontrar también un camino, ¿no? Donde, como lo decimos, tengamos una formación integral y eso no significaría otra cosa más que, bueno, encontrar condiciones deseables de vida para todos y todas, ¿no? O sea, no olvidar que el contacto con la naturaleza es importante porque ahí tenemos una inspiración y le permite a nuestra subjetividad hacerse más responsable de sí misma, ¿no? Son muchas experiencias que tenemos que tendríamos que examinar a fondo, cuidadosamente, ¿no? No lo podemos hacer como en este intercambio del seminario porque hay poco tiempo, cada uno, cada una necesitaría muchísimo tiempo para que lo dialogáramos, para que lo discutiéramos, ¿no? Pero al menos que quede ahí como una invitación, ¿no? Sobre todo para los compañeros o compañeras que apenas empiezan en esta experiencia de ser educadores, ¿no? O sea, ¿qué es lo importante de educar? Salvar la vida, digámoslo ahora de una manera más directa, ¿no?
salvar la vida, poner a salvo lo esencial de la vida. ¿Cómo se logra eso? A través de los conocimientos que impartimos. Por lo tanto, no puedo enseñar cualquier cosa, ¿no? Ni de cualquier manera. Si yo voy a enseñar un conocimiento para despertar en la subjetividad el compromiso del cuidado de la vida, entonces aquí viene la pregunta epistemológica. ¿Qué tipo de conocimiento es el que tengo que transmitir? No puedo transmitir cualquier conocimiento. Porque veámoslo otra vez de nuevo como lo ve Henry. El conocimiento que se transmite, pero que no tiene ningún compromiso con la vida, entonces no es conocimiento. Y si lo es, no está a favor de la vida, ni de la cultura, ni del ser humano. No, todo lo contrario. Y lamentablemente mucho se produce en la educación, ¿no? Mucho de este conocimiento que no está relacionado con lo humano, que no tiene como fundamento la vida, ¿no? Que no busca que el conocimiento sea un estado de reflexión, ¿no? Un estado de toma de conciencia. Bueno, pues entonces, ¿qué tipo de conocimiento es el que se enseña? ¿No? Gabriel Marcel lo decía muy claro, en las instituciones de educación superior, él ponía ese ejemplo, por lo regular lo que se enseña es abstraer las cosas y a ver todo en función del número y de la utilidad, ¿no? O sea, efectivamente el ejemplo más claro es este, que nos preocupe pues una calificación, cuando en última instancia eso no representa pues mucho, ¿no? Pero bueno, pues así con el texto de Michel Henry, sé que es un texto difícil, pero bueno, haremos bien en intentar comprenderlo, ¿no? Analizarlo con cuidado. Eh, Hay una discusión a fondo con la concepción o con la perspectiva del mundo moderno. Es muy semejante, no digo que lo mismo, pero hay sus puntos, ¿no? De semejanza entre lo que dice Patochka y lo que dice Henry con respecto a, en el caso de Patochka, que hay una diferencia entre la vida en equilibrio y la vida en amplitud. La vida en equilibrio ha fundamentado nuestra concepción de un mundo ordenado, ¿no? Donde hay etapas, decíamos hace un momento, pero la vida en amplitud no se enfrenta a otras cosas, ¿no? Adelante, por favor, sí. Otra vez. Entonces, ¿usted considera que Henry es un poco complicado en la manera de expresarse, sobre todo en su lectura? A mí se me hizo un poco más difícil Zambrano. Se me hizo más como que le da muchas vueltas a las cosas, ¿no? Y va sobre lo mismo, como que redunda mucho a lo mismo. Y creo que Henry se me hizo un poco más fácil, más digerible y más comprensible el hecho de todo lo que estaba exponiendo. Y Zambrano no, Zambrano como que le da muchas vueltas, habla muchas cosas y analiza demasiado, por ejemplo, la palabra vocación, ¿no? Que habla muchísimo. Y Henry no, Henry creo que va más a lo que debe de ser, ¿no? Que es la conciencia, que es el sujeto, que es la vida en sí. Sí. Eso es mi percepción. No, no, sí, bueno, bueno, es que hay una diferencia, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo digo la dificultad del texto, me refiero Ajá. pues como a esta confrontación, ¿no? Que hacemos Ah, ok. ¿no? Sí, ¿no? Ya con respecto a cómo se expresa el autor, pues también hay ese es otro aspecto, ¿no? Ok, ok, ok. Pero fíjense, sobre ese punto, ¿no? Eh, que tiene que ver como, pues incluso con qué autores tenemos afinidad, ¿no? Sentimos un poco más como ese lazo de comprensión. Bueno, pues creo que nos tenemos que exigir abordar estos autores. Entiendo, yo creo que es válido, ¿no? Es válido decir, bueno, es que este autor parece que le falta, bueno, pero realmente no es que le falte a los autores, ¿no? O sea, porque finalmente la obra que han construido es un legado para la cultura, ¿no? Digámoslo así entonces, como que a nivel personal, de acuerdo a cómo llevamos cada uno este ejercicio de lectura, de comprensión, de acercamiento a la obra, bueno, ahí hay pleno derecho para decir si te gusta o no. Pero ya cuando hay que asumir el compromiso de pues entrarle aquí al autor o a la autora,
ahí ya es diferente. O sea, la obra trasciende que te guste o no, eso es sorprendente, ¿no? O sea, porque la obra de estos autores refleja, no solo digo estos que estamos pues intentando revisar, cualquier texto que logre mantener ese estímulo, ese impulso hacia la reflexión de lo esencial, por muy difícil que sea, por muy característico que sea el estilo de escritura de quien pues desarrolla la obra, eh, es un texto que ni siquiera puede depender de la valoración que nosotros hagamos, ¿no? O sea, es como si dijéramos, la obra es la obra, ¿no? O sea, el texto es el texto, ¿no? E insisto, y eso también creo que hay que fomentarlo en nuestros estudiantes, ¿no? Que acercarse a una obra eh, no es eh, ¿cómo decirlo? Para, Criticar. no, o sea, se puede criticar, por supuesto, ¿no? O sea, sí, pero son como dos, insisto, son como dos niveles, ¿no? Un acercamiento, siempre hacemos como esta comparación, o hacemos uso de esta palabra, ¿no? Hay como un acercamiento superficial a las obras, y superficial no siempre significa malo, ¿no? O sea, superficial puede ser, bueno, también qué tipo de lectura a fondo vamos a hacer de estos autores, pues ninguna, porque Exacto. o sea, esto va rápido, ¿no? Es muy breve. Ajá. Sí, es muy breve, ¿no? Los textos son profundos, son obras que se construyeron, o sea, pongámonos en el lugar del autor, ¿no? O sea, una obra con este compromiso, pues no se dio de la noche a la mañana, ¿no? O sea, pasaron por una serie de ejercicios, de reflexiones, y a lo mejor eso es lo que hay que distinguir, el valor de la obra como tal, y por otro lado, qué tipo de conocimiento puede darme. Pero ahí cuando el asunto tiene que ver conmigo mismo, yo ahí también tengo que distinguir dos cosas. Una, que pues sí está muy interesante, que hable yo de cómo lo veo, cómo lo interpreto, pero ese no es el camino que nos lleva a descubrir el valor esencial de la obra, ¿no? O sea, ahí la obra tiene pleno reconocimiento cuando se ha comprometido por preservar los ideales de la cultura, ¿no? Esto también ya nos ayuda a distinguir aquellas obras que no logran pues ese compromiso, pues realmente son textos que difícilmente pueden eh, trascender como lo han hecho, no sé, los diálogos de Platón, no cualquier obra que realmente responde a esa exigencia de búsqueda de sentido, ¿no? Y por otro lado tenemos a el sujeto que lee, y él puede tener un punto de vista muy personal sobre la obra. Puede gustarle, no gustarle, puede compararla, puede decir si le sirvió o no, claro. Pero incluso ese punto de vista está muy limitado como para poder señalar la amplitud de la obra, ¿no? Es una experiencia también que cuesta mucho trabajo alcanzar, sobre todo porque hacemos como un uso muy, me permito decirlo así, hacemos como un uso muy profano de los textos, ¿no? Así como que, bueno, es una lectura entre muchas otras, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿no? Sí. Entonces, no, bueno, realmente con estos autores y con otros, ¿no? Con otros, claro, siempre uno busca un poco esta experiencia de compromiso, de clarificación, esto que, como se dijo en el comentario anterior, devele, ¿no? O muestre el aspecto concreto de la existencia y cuando uno se siente interpelado, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, claro, ya si tuviéramos que desarrollar un comentario sobre los estilos de los autores, bueno, tienen experiencias diferentes, ¿no? Michel Henry eh, tiene una visión muy íntima de la filosofía, realmente a él nunca le gustó eso de ser una voz pública, ¿no? Su obra está hecha, pues, en esa idea de el desarrollo de un pensamiento que se guía y se rige por la máxima de la verdad y
aun cuando ese ejercicio a veces implique avanzar solo o aislado del mundo, ¿no? Pero para descubrir el mundo en su amplitud, en su mayor profundidad. Zambrano fue una pensadora, una escritora que vivió en el exilio, no todo el tiempo, ¿no? Y esa experiencia del exilio la hace siempre buscar en las palabras un arraigo muy fuerte a la experiencia de lo estético, ¿no? A la experiencia de, bueno, ver la belleza que está siempre detrás y que se oculta, por eso no siempre está atrás o ocultándose de los sentidos mediáticos, ¿no? De los sentidos pues que están a la mano, ¿no? Claro, estos textos tampoco, habría que decirlo, son como los de el mayor alcance que logró la autora. Hay otras obras muy lindas de ella, la que escribió cuando estuvo en México y dando clases en Morelia. Es un libro que les recomiendo mucho, creo que les va a gustar, les gustaría, de filosofía y poesía, ¿no? Se ha convertido en una obra que es referente para pensar a profundidad, sobre todo si a ustedes les inquieta, les interesa encontrar una definición de la filosofía que sea una definición no técnica, sino profundamente de la vida, ligada a la vida, pues no, ahí ustedes lo pueden encontrar, ¿no? ¿Filosofía y qué, perdón, se llama? Poesía, filosofía y poesía de María Zambrano, lo, Gracias. lo publicó Fondo de Cultura Económica, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, y vuelvo al punto, ¿no? Ya para cerrar este comentario y pasar al otro texto respetando la propuesta de nuestras lecturas, ¿no? Del programa de hoy. Sí, Patochka, ¿no? O sea, siempre como con esta preocupación también muy fenomenológica por pensar la vida, la existencia, ¿no? La trascendencia. Y bueno, pues sufre los interrogatorios de los soviéticos, pierde la vida. Bueno, esos compromisos que tarde o temprano, pues, no parece que acaben bien, salvo por la satisfacción que aquel que las ha pensado, ¿no? Pues le permite eh, siempre avanzar en ese compromiso, siempre vivir como en esa, eh, en esa relación con la verdad y pues es ejemplar, es sorprendente. No creo que eh, eh, todos puedan no realmente exigirse tanto, ¿no? Bueno, ya diré por último, ¿no? Ya diré por último con respecto a Henry, que esta obra tampoco es como de las obras más trabajadas del autor. De Patochka habíamos dicho que también hay muy poco que se lee de él, hay muy poco material traducido de él. De Michel Henry pueden ustedes encontrar muchos más textos en línea y siempre, bueno, con esta recuperación de la vida en el centro del conocimiento, en el centro de los valores, ¿no? Y a mí me parece una pauta muy clara para responder cuáles son los compromisos que ha de asumir la educación en este momento, ¿no? Porque nada tan delicado a tratar ahora como el tema de la vida, ¿no? Por todo lo que eso podría significar, ¿no? Bueno, entonces, bueno, sí, me hubiera gustado pasar a algunos pasajes del texto, pero pues bueno, les pido por favor que ustedes, conforme vayan haciendo sus lecturas, bueno, hemos comentado acá, me doy cuenta de que también ya lo están haciendo, lo han hecho, bueno, no desistir en el esfuerzo, porque pues de esto va que podamos, y ya, bueno, ahora veamos los beneficios técnicos, ¿no? O sea, veamos qué se puede obtener con eso. Ya dejemos a un lado lo que esencialmente se puede recibir, que es lo más importante, ¿no? Una comprensión del cuidado de la vida, saber que esto de educar es un compromiso real y urgente para que la cultura no pierda su arraigo, ¿no? En aquello que le permite oponerse a la barbarie, etcétera, ¿no? Bueno, en términos más técnicos, digamos, más generales, ustedes, al profundizar en estos autores,
pueden encontrar las bases, los fundamentos o los principios para el desarrollo de una propuesta teórica, ¿no? De una propuesta educativa, de una investigación, pues digamos, ¿no? Como en términos un poco más cercanos, ¿no? O sea, bien podrían, eso sería impresionante, no lo hay, ¿no? Realmente ni siquiera es que en otros lugares eh, lo podamos ver, ¿no? Pero sí aportaría mucho una investigación que vinculara el pensamiento de Henry al ámbito educativo, ¿no? Sería así como súper guau, ¿no? Sería realmente una, una gran aportación, ¿no? Porque no solo es el compromiso con la obra del autor, que de suyo es fundamental, eh, sino pues con la educación misma, respaldándose en una perspectiva pues muy profunda, porque bueno, tampoco les digo, se trata de comparar, porque pues es ahí donde uno ya uno sostiene que si le gusta o no, pero si así fuera, bueno, yo diría que comparación, ¿no? Entre la obra de Henry y la de aquellos que lo que buscan es, pues casi que afamar su nombre solo porque participan en tal actividad, proyecto de investigación, publican un texto que, pues, lo único que nos muestra es la tecnificación, la instrumentalización de la educación y no responde para nada a esta exigencia última del cuidado de la vida, ¿no? Bueno, quiero pasar al texto, a no ser si hubiera algún otro comentario, todavía podemos darnos unos minutos, un par de minutos, por si hubiera algún otro comentario de los compañeros, compañeras de esta cuestión de la barbarie. Adelante, sí, sí, quieren abierto el micrófono, perdón. Pues yo otra Ah, vez Enrique está sobre, muy bien, está muy bien. sobre, sobre el pienso luego existo, quizás solamente cómo podríamos generalizar ese tema que marca Henry. Claro, claro, es que ahí Henry, eh, otra vez recordemos, Patochka hace una distinción entre la vida en equilibrio y vida en la amplitud. Ujú. ¿En qué consiste esa distinción? Patochka está mostrando que el desarrollo histórico del pensamiento en Occidente pasa por dos momentos importantes. Primero, el primer momento va del mundo clásico, donde surge el concepto de educación como búsqueda de sentido y culmina en la etapa moderna precisamente con el descubrimiento de la subjetividad. Y eso es Descartes, ¿no? Pero ese descubrimiento de la subjetividad a través de la visión cartesiana es la de una subjetividad sometida a una sola de sus posibilidades, que es la posibilidad racional, ¿no? Entonces, cuando Descartes descubre el valor de la subjetividad, el ámbito de la subjetividad, asume, y bueno, haberlo descubierto así, inevitablemente iba a llevar a lo que llevó a Descartes, ¿no? Creer que eso es lo que opera y determina la vida, ¿no? Esta expresión, ¿no? Cartesiana, pienso, luego existo, que analiza de nueva cuenta Henry, eh, tiene que ver con, dice Patochka, establecer los criterios para una vida en equilibrio. ¿Por qué sería posible una vida en equilibrio respaldándonos en la máxima cartesiana de pienso luego existo? Porque el descubrimiento de la subjetividad, tal como lo llevó a cabo Descartes, supuso que la subjetividad determinaba la vida. Ese es el aspecto a Ok. discutir, ¿no? ¿Cuántas personas todavía no viven con ese prejuicio, ¿no? Sí, así es. Yo aquí digo, mando y hago, ¿no? ¿No? O sea, Exactamente. ¿qué es lo que propone Patochka? Vencer ese prejuicio cartesiano, ¿no? Y entender que la vida es amplitud. ¿Cuántas cosas muy significativas no dice Patochka? La vida es sufrimiento, la vida es derrota, ¿no? La vida es que de momento no siempre puede uno andar presumiendo que se lo sabe uno todo, ¿no? No, no. Y ahí la vida adquiere una dimensión mucho más profunda. Cuando Patochka habla de esa vida en amplitud, a quien está retomando es a su maestro Husserl, sobre todo en la lectura que Husserl, bueno, en la lectura del libro que Edmund Husserl escribe al final de su vida, que es el de Crisis de las Ciencias Europeas. Husserl, ese gran eh, matemático, filósofo,
que quiso elevar a la filosofía al rango de una ciencia, ¿no? Que tuviera su campo propio y su campo sería el de las ideas, ¿no? El defender la existencia de un sujeto que a partir de su pensamiento puede incluso dirigir la vida, ¿no? Y Husserl se da cuenta de, hace un cambio radical en su última obra y dice, no, acá lo que pasa es que no es que la subjetividad domine la vida, es que hay un horizonte, hay un mundo de vida, hay una serie de relaciones que ponen en juego no solo la razón, también los estados afectivos. Bueno, cuando Patochka, mucho después, escribe este texto, este ensayo que les compartí, lo que quiere destacar es que la vida no está encerrada la vida no está encerrada en la subjetividad. No, la vida abre la subjetividad. Y ahí es en donde Henry es mucho más radical, ¿no? O sea, no solo es que haya vida y la vida geste la subjetividad, no, es que la vida ya es subjetividad también, ¿no? Pero no es la subjetividad como la forma de pensamiento de un sujeto, como la definió Descartes, ¿no? O sea, es importante ver que si la educación nos compromete con el cuidado de la vida, no es que estemos hablando de una vida externa a nosotros, ¿no? Es una vida que permite la integración de todo lo que conocemos, de todo lo que sentimos, ¿no? De todo lo ya vivido y de todo lo que podemos vivir, ¿no? Ahí cuando nuestra relación con las cosas se articula desde esta reestructuración de la subjetividad, entonces la concepción cartesiana adquiere otro trasfondo, ¿no? O sea, que ya la afirmación del pienso no es otra cosa, como bien dice Henry, más que la afirmación de la vida, ¿no? Pienso, ¿no? Pienso. Todo proceso racional que llevemos a cabo pone de por medio la cuestión de la vida, ¿no? Hace rato que hacíamos la pregunta de, bueno, ¿por qué es tan difícil ver la raíz profunda del conocimiento y no solo aplicarlo y no solo tomarlo como una mera aplicación para obtener algo? Bueno, pues porque para que ese conocimiento se abra a su verdadera esencia, necesitamos, ¿no? Necesitamos de entrada entender que nuestra subjetividad, es decir, todo lo que somos, no es otra cosa más que un permanente estado de afirmación de la vida. Y eso me parece muy lindo en Henry, que lo explique de una manera pues, realmente ardua, exigente, rigurosa, que implica tantas cosas. Ejemplo muy claro, tener conocimiento, no sé, haberse acercado un poco a la historia de la filosofía, nada menos que Descartes y otros autores, ¿no? Otros autores. El riesgo, Henry es todavía un poco más alarmante en ese sentido, a diferencia de Patochka. El riesgo de que la subjetividad opere únicamente creyendo que ella controla la vida desencadenará precisamente la barbarie. Esa vida en equilibrio de la que habla Patochka, que parece que todo puede proponerse a la luz y a la altura de trabajemos para que las cosas salgan bien, acaba generando un mal, ¿no? O sea, porque la perspectiva de la vida en equilibrio, la perspectiva de pongamos en arreglo y en acuerdo todas las cosas para que todos ganemos, no es la perspectiva de lo real, digamos, ¿no? Entonces, pues sobre la misma advertencia va el autor, ¿no? En este caso Michel Henry, ¿no? El autor de la barbarie. Si Muchas creemos, gracias, no, no, profe, no, en serio. no, al contrario, no, gracias por las preguntas. Si creemos que la vida está sujeta a nuestro deseo, pues no nos va, no, habrá que esperar a futuro lo que Henry llama el resurgir de la barbarie. Ahora, fíjense, por eso es que hay que aclarar mucho este aspecto, ¿no? O sea, la subjetividad no es algo que se posee de manera individual, ¿no? O sea, no es que yo diga mi subjetividad, no, eso está mal dicho realmente. Yo soy una plena expresión de la subjetividad en mis deseos, en mis decisiones, ¿no? Adelante, adelante, por favor. Eh, podría decirse que estos dos autores, maestro, am,
como que diferencian el hecho de, ahora sí, como podría decirlo, de la existencia. Vaya, la subjetividad, estaba yo leyendo algunos textos que mandó, eh, es más, como dice usted, no es como que mi propia subjetividad. O sea, allá afuera, en la realidad, pues todo se rige por cierto tipo, ¿no? Como ciertas políticas, ciertas comercializaciones. Y entonces es muy difícil, yo creo yo, que todos podamos ¿cómo le puedo decir? Como apoyarnos, ¿no? Como apoyarnos mutuamente. Pero más, sin en cambio, pues también ese es como que ir por el camino correcto, ¿no? O sea, deberíamos ir por ese camino. No sé cómo, o no sabría identificar, vaya, el, cómo le puedo decir? Pues esta diferencia o, o esta dificultad que tenemos nosotros, los seres humanos, en poder compartirnos este tipo de conocimientos y poder llegar pues a un bien común. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, en la barbarie, o sea, sí hace referencia a ser libres, ¿no? Ser como cada uno, pero también se necesita una educación y, y también es muy diferente al adiestramiento o a lo que es pues sí, adiestramiento o, o entrenamiento. Pero pues este entrenamiento o este adiestramiento también nos podría llevar a hacer un bien. Es como los militares, ellos tienen adiestramiento para ser para ser personas fuertes, por así decirlo, ¿no? Y están las escuelas militares que tienen adiestramiento y educación. Nosotros como humanos tendríamos que tener también este tipo de adiestramiento y entrenamiento para poder llegar a ser mejores personas o solamente es más educación. Awesome. Pues yo distingo dos cosas importantes en la pregunta. Primero, que claramente, eh, híjoles, o sea, la primera pregunta tiene que ver con esta dificultad de que aún reconociendo qué sería lo importante, pesa sobre eso, eh, pues todas las instituciones, todo lo que estructura la cultura, ¿no? La política, la economía, ¿no? Y no parece que todas esas expresiones de la cultura estén a favor de que nos solidaricemos en los fines últimos de la educación. Yo supondría, ¿no? Siguiendo la lectura de Henry, que por principio tendremos que aceptar que incluso esas instituciones, la parte política, la parte económica, la parte social, han surgido también de este dinamismo con el que podemos pensar la vida, ¿no? O sea, el ser humano eh, ha creado estos modos de convivencia, ha establecido estas instituciones, porque no han surgido de la nada, ¿no? Parece que el ser humano eh, tiene como esta doble perspectiva de las cosas, digámoslo así. Finalmente no es que Michel Henry quiera dividir, ¿no? O segmentar. La subjetividad es íntegra, ¿no? La subjetividad es una. De tal manera que determinada forma de pensamiento, determinado sentimiento, nos afecta completamente. Hay que eh, superar el prejuicio que dice que nuestra subjetividad es una cuestión que se posee, ¿no? La subjetividad también se expresa claramente en esas instituciones, ¿no? En donde lo que hay ahí es el control de la vida, ¿no?
todo régimen económico, todo sistema político, toda teoría educativa, toda propuesta filosófica, todo esto que estoy enlistando pertenece a la cultura, ¿no es cierto? Bueno, sin embargo, aun cuando pertenece a la cultura, lo que significa que ha surgido de la vida misma, lo que busca, lo que hace, directa o indirectamente, es someter a la vida, ¿no? Veámoslo así entonces. En la apertura de la subjetividad surgen todos estos fenómenos culturales que al instalarse como instituciones, al instalarse como medios, al modo de un efecto de rebote, vuelven hacia la vida que les dio origen, pero ya no le permiten la apertura, sino que lo podemos ver, ¿no? Buscan ante todo, directa o indirectamente, tener control sobre ella, ¿no? ¿Cuántas teorías pedagógicas no han buscado establecer un régimen de comportamiento para que los estudiantes hagan las cosas de determinado modo? Bueno, estoy hablando del conductismo, por ejemplo, ¿no? Del modelo conductista de la educación. ¿Qué podemos hacer ahí, no? Sí, perdón, te escucho, te escucho. No, sí, es que la verdad es que sí, sí, me queda, como está quedando claro que, ay Dios, permítame un momento, profesor, ¿eh? Sí, 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 sí. Mientras tanto voy aquí buscando el otro texto, a ver si ya lo puedo proyectar. Ah, disculpe. No, no, Nosotros adelante. mismos tenemos que tener esa misma voluntad o esa misma. Es que no me gustaría como que ir sumando los textos que seguir leyendo, pero esa vocación, vaya, ¿no? De poder llamar, por así decirlo. Llamar a, es que es muy importante esto del llamar, ¿no? O sea, porque todos podemos llamar de diferentes formas, ¿no? Y en base a esto podemos dar como percepciones de lo que uno quiere decir. Vaya, es una vocación. Es lo que, eh, bueno, aquí proyectándome lo que algún maestro debería hacer, ¿no? O sea, llamar de Ujú. forma más ética, que deberíamos hacer. Bueno, claro, no, de parte de quienes enseñamos, a pesar de reconocer que este es el problema, no, no podemos apartarnos del compromiso, ¿no? Efectivamente, tienes razones. Es una cuestión de la vocación de quien enseña, ¿no? Que a pesar de que esto sea muy complicado, ¿no? Esto de educar, y que parezca que se convierte como en una tarea imposible, yo les había comentado precisamente, ¿no? Eh, el texto de Victoria Camps la semana pasada, ¿no? Se los recomiendo mucho cuando dice que la educación es la tarea pendiente y habla de que, bueno, a partir de todos los cambios que han surgido, es precisamente la vocación, aunque ella habla también de muchos otros aspectos, pero digámoslo acá, retomando la idea de vocación también de Zambrano, es la vocación la que nos mueve a hacer de la educación precisamente una actividad no acabada, ¿no? Y pues ahí es donde tenemos mucho, mucho que hacer, ¿no? Como maestros. Ante todo, yo creo despertar una conciencia crítica, ¿no? Despertar una conciencia crítica en, en nuestros estudiantes, que intente hacer que en ellos despierte un sentido de compromiso hacia la vida misma, ¿no? Y bueno, sí, 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 es una batalla. ¿Qué podemos decir de todo esto que es una batalla? Existe todo lo que frena la vida y la condiciona, pero en la educación debe estar todo lo que la libere, ¿no? O sea, esa es la parte que hay que tener muy clara y aceptar el compromiso. Ahora también hay que ver de qué lado estamos, ¿no? Porque mucho de la educación, lamentablemente, ha adquirido los compromisos, pues, de los regímenes impuestos, ¿no?
O sea, la educación capitaliza, la educación se vuelve empresa, la educación busca beneficios, este, pues, ¿cómo decirlo? Que no tiene que ver no tiene que ver realmente con el cuidado de la vida, ¿no? Permítanme. Bueno, y el otro punto igual ya se me ha pasado, pero también veía que era importante de la pregunta. Mm, bueno, no sé si lo vuelves a plantear, por favor, y si no, pues ya me vendrá en el resto de la sesión. Sí, me refería a lo que... Es que, bueno, estaba yo viendo que formación era muy diferente a lo que era entrenamiento, Ya, ¿no? sí, sí, cierto, sí. Pero, bueno, bueno, ahí creo que con ese... Sí, no, sí, ya con eso me ha llegado otra vez clara la idea. Sí, híjoles, es que la educación, a ver, entendamos que la educación, ante todo, tú mismo lo decías, recuperabas de Enrique este otro concepto que es fundamental, el de la libertad, por supuesto. La educación, solo hay educación ahí donde hay un compromiso con la vida, ¿no? Independientemente de cómo se lleve a cabo, a lo mejor es a partir de un marco estricto, a lo mejor es a partir de la visión del entrenamiento. Yo preguntaría si esa manera de conducción, de habilitación, permite que haya un, un compromiso hacia la vida, ¿no? Ese yo creo que tiene que ser el principio que a nosotros nos aclare cuál es la educación que responde a su sentido último. Es que hay muchas maneras de educar, por supuesto, pero no todas esas maneras de educar atienden la noción última o el sentido auténtico de la educación. Hace un momento puse el ejemplo del conductismo. ¿Se podía lograr algo con el conductismo? La semana pasada incluso estábamos con ese debate también, ¿no? La educación, la pedagogía del castigo, ¿no? Bueno, ahí la pregunta que hay que hacernos de modo radical es si esas prácticas educativas, si esos modos de enseñanza están a favor de la vida. Si no lo están, pues entonces no contribuyen a que haya esa apertura de la subjetividad ni que se pueda experimentar la libertad, ¿no? Someten la vida. ¿Con qué propósito se somete a la vida? Ah, bueno, ahí hay otro tema que investigar, ¿no? ¿Con qué propósito impedimos que la subjetividad alcance ese pleno desarrollo, si lo quieren decir como Piaget o como Vygotsky, ¿no? ¿Por qué impedir que la vida realmente se exprese ampliamente en todo lo que el ser humano puede llevar a cabo, ¿no? Que de entrada como que nos da mucho miedo que el ser humano renuncie a esta visión técnica de la vida, que es la de establecer un régimen y decir, bueno, es que es el trabajo, es que son obligaciones, cuando el ser humano puede vivir en la experiencia de lo lúdico, ¿no? Y puede renunciar. O sea, lo que busca la educación en ese sentido último del cuidado es qué vas a hacer tú para que la vida que vives tenga propósito, ¿no? Psicológicamente, cuando se establece un régimen de comportamiento, no está cancelada la pregunta, no tienes por qué hacértela porque para eso hay ya un camino establecido, ¿no? Yo pienso que tenemos siempre que partir de una práctica educativa que permita liberar a nuestra conciencia de eh, todos esos mecanismos que reprimen, que impiden manifestar lo que la vida puede hacer por cada uno de nosotros. ¿Qué puede hacer la vida por cada uno de nosotros? Újules, no sé, nada menos que darnos la oportunidad de encontrarnos en algún momento para que podamos conversar. La vida tiene que ver con cosas realmente
volvemos íntimas, familiares, ¿no? Como la conversación, ¿no? Imagínense una teoría educativa que renuncie al acto de la palabra, ¿qué tipo de educación podría ser? Y que se base solo en la proyección de imágenes, ¿no? Que solo mercantilice el contenido esencial de la educación. Pues lo que tenemos ahí es una distorsión del sentido de la educación y tenemos ahí un alejamiento de la subjetividad de su libertad y tenemos ahí, para decirlo ya finalmente con Henry, una apertura no a la vida en la amplitud, sino a la barbarie. Y eso es lo delicado, ¿no? Que la educación se convierte en un régimen cerrado de comportamiento, tiene como posible desenlace una renuncia a la vida, ¿no? Me hace recordar esta segunda parte de la pregunta, eh, en la discusión que tuvieron Unamuno, maestro de María Zambrano, por cierto, ¿no? Y el régimen fascista en España en la época en la que Unamuno era rector, ¿no? En la Universidad de Salamanca, ¿no? Y entonces, bueno, ahí querían destituirlo para imponer en la universidad el régimen militar, ¿no? ¿No? O sea, y ahí la enmienda del régimen militar era no la vida, sino la muerte, para defender un militarismo, para defender un nacionalismo, un federalismo, bueno, una cosa muy, muy extraña, ¿no? Muy bárbara, ¿no? Entonces, claro, todo aquello que se realiza dentro o fuera de la educación y que acaba expuesto, colocado en la cultura, trae consecuencias, ¿no? Y las consecuencias negativas son, pues de entrada, que no haya apertura hacia la vida, sino lo contrario, ¿no? Una mayor limitación para que la vida se exprese en todo su sentido, ¿no? Entonces, bueno, claro, habría que entender entonces de qué otra manera el ser humano se hace de hábitos, que no necesariamente por la imposición, ¿no? Pero bueno, son temas mayores, temas delicados, ¿no? Porque eh, cuando ustedes dan clase o lleguen a dar clase, se enfrentarán con un escenario o se enfrentan a un escenario donde cada uno de los estudiantes tiene cierta aspiración de sí mismo, ¿no? Que no necesariamente va de la mano con los fines de la educación, ¿no? Y habrá quienes busquen o les surja trabajar, por ejemplo, ¿no? O sea, y realmente crean que la educación no está haciendo nada por ellos. Por razón, hace rato se comentaba también, de que pues en casa no había ningún tipo de interés acerca de esto de la educación, qué sé yo, ¿no? Pero podemos, ya para dar el último comentario y pasar al otro texto, pero podemos, sí podemos, al menos enunciar, que ya se hace mucho con eso, podemos enunciar que la educación busca algo esencial y que la transmisión de cualquier conocimiento tendría que estar en relación a ese fin último de la educación, ¿no? El cuidado, ¿no? El cuidado. Si logramos que un estudiante, a pesar de las decisiones que tome a futuro, hemos idealizado mucho la idea de la profesionalización, ¿no? Antes se creía que un buen estudiante fue aquel que logró acabar todos los estudios, ¿no? En este tiempo, bastante será que nuestros estudiantes o las personas cercanas al fenómeno educativo entiendan que nosotros tenemos como principio para educar, para participar de la educación, el hecho de que se fomente el cuidado de la vida, ¿no? Eh, Lamentablemente no todo depende de esa perspectiva clara, ¿no? Debería de depender y en última instancia vuelve a depender de ese principio.
porque ahí cuando las cosas yacen en la barbarie, entonces solo la educación puede restablecer los principios. O sea, digámoslo así. No es que estemos en una época donde nos hagan mucho caso en esto que estamos diciendo, ¿eh? O sea, no es que se entienda plenamente y no es que despierte la atención y despierte la conciencia y diga, ah, claro, es que esto de no enseñar a partir de lo esencial de la vida, realmente lo que traerá consigo, pues es el sometimiento de la vida. Pues a quién le interesa eso, ¿no? Nos tiene que interesar a nosotros los maestros, por la vocación, por el acercamiento a la formación, por lo que ustedes quieran. Pero ahí donde vence la barbarie, qué interesante. Bueno, ¿cómo empieza el autor? ¿No? Siempre es primero la cultura, no la barbarie. ¿Qué significa? Que aun cuando la barbarie destruya todo, que estamos en ese camino, dicho sea de paso, tampoco es que hubiera yo querido enfatizar eso, algo de eso dije también en el programa, ¿no? ¿Cómo se expresa la barbarie en este tiempo? Bueno, hemos dejado, por un lado maximizamos la ciencia, luego dejamos de confiar en ella. Nos respaldábamos en la religión, ahora la hemos comercializado. Y podríamos poner muchos ejemplos más, ¿no? De cómo se expresa la barbarie en este tiempo. Bueno, cuando la barbarie agote todos los caminos de libertad de nuestra subjetividad, cuando haya acabado con todo, solo quedará en manos de la educación restablecer los fundamentos. Y claro, va a ser ya muy tarde, ni siquiera nosotros ya no estaremos ahí para decir se los dijimos, ¿no? No, tendrán que ser otros y que vuelvan a edificar las bases de una subjetividad que no esté apartada de pues todas las transformaciones positivas que se requieren para que lo humano tome conciencia, ¿no? Tome conciencia de sí mismo, ¿no? Bueno, pues agradezco estos comentarios sobre el texto de Michel Henry, creo que es interesante, es importante abordarlo. Podría ser el autor que ustedes elijan para la elaboración de su actividad final. Más adelante, tal como lo programamos, hablaremos un poco de cómo se tiene que llevar a cabo este cartel de investigación, de divulgación. Como les pedí a la mayoría, creo que a todos, al responder sobre el envío de su acta, que ya es importante empezar a pensar qué autor eh, les gustaría abordar, ¿no? En su cartel. Si no fuera autor, sería, bueno, algún tema de estos que estamos acá comentando, ¿no? Pero ya lo explicaremos más adelante. Antes, ya para lo que resta de esta primera parte de la sesión, y ya como preparándonos para ir a nuestro receso de la sesión, ¿no? Nuestro intermedio, quisiera así comentar con ustedes, pasar a otro texto, ¿no? Este otro ensayo que les compartí, sobre la cuestión de la educación, ¿no? La educación superior, cuáles son sus fines y cómo va ligada o está ligada a otros, a los otros niveles educativos, ¿no? Pero permítanme ver dónde tengo el texto. Bueno, de manera muy sintética, ¿no? También porque para poder introducirnos a a la siguiente parte del texto, ¿no? Perdón, a la segunda parte de la sesión. Bueno, acá lo primero que yo quisiera destacar, ¿no? En de qué es responsable la universidad pública, es el compromiso que tendríamos que tener para comprender, para acercarnos a la historia de la educación, ¿no? O sea, eso creo que es importante. Cada oportunidad que tengo de dar este seminario, recomiendo a los estudiantes pues tener a la mano al menos dos textos, ¿no? O sea, adquiéranlos, estudienlos, son obras que van a ayudarles a lo largo de la maestría, pero también a lo largo de su práctica educativa, ¿no? Por un lado está este libro de Werner Jaeger, ¿no? La Paideia. Es importante tenerlo porque ahí es en donde
El autor hace un análisis profundo, muy erudito, del surgimiento de la educación en Occidente, ¿no? Los ideales de la cultura griega, ¿no? Sí, claro, aquí se los escribo en el chat, de Werner Jaeger. La paideia, los ideales de la cultura griega. Y el otro texto es la historia de la pedagogía. Y los, ya sea, bueno, también depende cómo trabajen ustedes. Si les es cómodo tener los textos digitalizados, pues los pueden encontrar sin problema. Pero si se acomodan mejor trabajando con el libro impreso, pues yo les recomiendo que los adquieran, ¿no? La historia de la pedagogía de Nicola Abagnano, ¿no? Ah, bueno, ay, me disculpan si escribí mal el apellido, es italiano, ¿no? Nicola Bagnano. Bueno, son importantes, ¿no? Las dos referencias. Ay, no, otra vez me voy a equivocar. Ah, ahí está. Sí, ¿no? Es interesante. Yo sugiero que tengan ambos materiales, ¿no? Y de algún modo lo que yo quiero proponerles acá en estas notas, en este ensayo, es un poco cómo ambos textos pues representan un refuerzo, ¿no? Son una fuente eh, de apoyo, de consulta, de lectura, que será de mucho interés para ustedes, ¿no? Ambos son materiales, pues, de trabajo realmente, ¿no? Son materiales de trabajo permanente. Eh, Decir que esta cuestión de la epistemología educativa nos compromete a el estudio de las formas de pensamiento, las tradiciones de pensamiento, como digo acá, que pues han surgido a lo largo de la historia de la educación, ¿no? Algunas de estas tradiciones se han basado en la idea del humanismo. Hace rato hablábamos de Descartes. Bueno, Descartes sin duda es un pensador que viene a proponer una reforma de la educación, así que es como empieza el discurso del método, si recuerdan, ¿no? Hablando de su muy lamentable experiencia en sus años de estudiante, donde había repetición, donde no había un razonamiento de las exposiciones, sino pues solamente una mera repetición de conocimientos que incluso parecían ya no responder a las necesidades de su momento, ¿no? Y bueno, todo eso se puede aprender a partir de la epistemología educativa. Con esto estamos diciendo que es importante respaldar cualquier crítica que hagamos a el marco pedagógico que ustedes examinen o estudien, ¿no? O les interese, respaldarlo en una comprensión histórica del fenómeno educativo, ¿no? Es interesante que hay diversos aspectos. Hace un momento se comentaba, ¿no? Que la visión de la política, de la economía, de la cultura, de la sociedad, la ideología misma, también vienen a alterar, ¿no? La aplicación y la construcción de estos marcos teóricos que estudia la epistemología de la educación, ¿no? Pero sostengo acá de nueva cuenta, como en el texto acerca de educar contra la barbarie,
que independientemente de la valoración histórica que hagamos de las propuestas pedagógicas que intentan mostrarnos, bueno, qué idea del humano era la que tienen para llevar a cabo pues estas propuestas que están siempre sosteniendo a los modelos educativos, a las propuestas pedagógicas. Ante todo siempre tenemos que encontrar la manera, ya sea a través de la investigación, ya sea gestando servicios escolares, ya sea en la docencia, tenemos que tomar postura a favor de la vida y en contra de la barbarie. Pero es una barbarie que ya está instalada, ¿eh? O sea, ya es una barbarie con la que combatimos por la indiferencia, por el nihilismo, porque parece que la economía, la política, las instituciones, etcétera, están contra la educación. No parece que les preocupe mucho esta cuestión de la libertad, de la subjetividad, del desarrollo de nuestro ser de manera integral, etcétera, ¿no? Lo que hay son determinismos, reduccionismos, condicionamientos, y bueno, eso lo tenemos que examinar crítica y profundamente, ¿no? Sí, adelante, por favor. Sí, es como, por ejemplo, actualmente lo que le decía de la educación y el entrenamiento, ahorita las personas ya no mandan a sus hijos a las escuelas por educación, los mandan por un entrenamiento básico, ¿no? Que es también lo que decía ahí un texto. O sea, ya no están enfocados a lo mejor al conocimiento, ¿no? Sino que mandan, o sea, simplemente para adiestramientos o entrenamientos básicos del mismo ser humano. O sea, ya no mandan a las escuelas para que haya un conocimiento extendido o mutuo o autónomo de sí mismo de la persona. Eso Claro. creo yo. No, no, Y creo y que es, así lo piensan, ¿no? sí, sí, y es real, ¿no? Es real. O sea, nada menos que vean cómo la educación en todos los niveles la perfilan ahora a ser educación digital, ¿no? O sea, ya llevamos mucho tiempo, ya llevábamos muchos años con esta perspectiva que me parece muy cerrada, ¿no? De hablar de la educación y que lo importante en la educación era aprender inglés y computación, ¿no? Y que todavía siguen abriendo instituciones en el sector privado con esa mentalidad, ¿no? No recuerdo dónde vi un comercial, una cosa así, que me volvió a sorprender porque decía exactamente lo mismo, el eslogan publicitario de las instituciones educativas de hace 20 años, ¿no? O sea, te capacitamos, te preparamos con las dos herramientas más indispensables, ¿no? Que sepas esto de las tecnologías, las herramientas tecnológicas, digitales y inglés, ¿no? O sea, imagínense que la educación estuviera restringida a esas dos habilidades, ¿no? Sí, adelante, adelante, sí, está. Pero quizá eso, la consecuencia de eso, la causa de eso, de doctor, es porque vivimos en un país tercermundista. Entonces quizá el promedio de población es quizá una clase media baja. Entonces su nivel de educación que puedan querer obtener o su meta o su ideal en la vida quizás sea eso. Y eso es lo que vende. Por lo mismo que somos pobres, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, Entonces, yo busco la manera de que si aprendo inglés y sé computación, pues me voy a manejar mejor en la vida. Que lo que les venden. A final de cuentas, lo que venden, lo venden por televisión, radio o los medios de comunicación que llegan a este tipo de personas que vean eso. Ajá. claro. Quizás sea por eso, ¿no? Creo que en parte, porque ahora con la pandemia, ahora también con todo esto de informar sobre la parte pobre, económicamente hablando, de otros países, uno pudo darse cuenta de que esta separación, ¿no? Ya de, de los 80s, de los 70, donde la economía política mundial era pensada como en estos segmentos, ¿no? Y Latinoamérica siempre castigada por la idea de ser un país o un bloque de tercer mundo. Bueno, nos damos cuenta de que están exactamente en las mismas condiciones en Europa, ¿eh? O sea, esto es lo sorprendente. Claro, el desarrollo económico, eh, el financiamiento de los proyectos de investigación,
que implica mucho dinero, también eso es verdad, pues está en otros países que no en los países latinoamericanos, ¿no? Pero la presencia, voy al punto de la presencia de la pobreza económica, está en todos lados, ¿no? Está en todos lados, y lamentablemente la educación se ha convertido en un medio publicitario ofreciendo la solución a los problemas solo por adquirir estas habilidades, ¿no? Habría que preguntarnos cómo se educa a esos amplios sectores de pobreza y marginación en otros países. Si es que hay, como acá en Latinoamérica, estos pequeños centros que lo que buscan es efectivamente, ¿no? Darles expectativas a las personas que pues no tienen como tanta apertura para saber que pues lo importante, volvemos al punto, ¿no? Lo importante no es que nos eduquemos para el trabajo. Trabajar es una necesidad impuesta por los tiempos que vivimos, ¿no? O sea, si no trabajamos, claramente lo dice el refrán, ¿no? No comemos. La educación es para otra cosa, ¿no? La educación solo es para que podamos conocernos mejor a nosotros mismos. Y eso cuesta mucho trabajo entenderlo, si nosotros que ya llevamos algo aquí de camino avanzado, y eso que no es mucho, pero al menos si nos damos cuenta de que educar implica muchas otras cosas, pero a pesar de eso nos sigue ganando el impulso de decir, bueno, o sea, si no estudias, ¿de qué vas a vivir, no? Bueno, esas amenazas sin sentido, pues ya tenemos que desecharlas, ¿no? También porque la estructura de las relaciones eh, que hay entre todo lo que es ahora complejo, ¿no? En el mundo, se está dando de otra manera, ¿no? Creo que nos vendría bien que la educación se lleve a cabo cumpliendo su objetivo más esencial, para que de esa manera, si podemos apoyar a los estudiantes a que tomen conciencia de otras cuestiones que deben de manejar, que deben de conocer, bueno, las enseñemos con mayor dignidad, ¿no? Las enseñemos de una forma mucho más auténtica, ¿no? No bajo esta concepción que lamentablemente, en eso sí estoy de acuerdo, pues está profundamente ahí en el modo de entender el mundo de pues las personas que no, lamentablemente están pues en condiciones de pobreza económica, ¿no? Y bueno, decimos pobreza económica como para atenuar un poco el sentido, pero en realidad se trata de la miseria, ¿no? O sea, es la miseria humana, no hay que comer, no hay ningún tipo de interés por por algo que vaya más allá de satisfacer esas necesidades inmediatas, ¿no? La educación, eso habría que aprenderlo, lo comentaremos ahora que pasemos a Zambrano después del descanso. La educación tiene que ver, sí, con esta vocación, sí, con esta apertura, pero tomen en cuenta que Zambrano pone toda esa experiencia en el ámbito de la vida espiritual. Ya algo dice Patochka sobre esa vida espiritual, ¿no? La vamos a retomar un poco para que acá, al leer a Zambrano, entendamos que el compromiso que puede adquirir el ser humano consigo mismo, independientemente de todos los retos por vencer, todos los obstáculos por vencer, solo pueden darse ahí donde el ser humano tiene la plena convicción, ¿no? de, de, de que aquello que le constituye no está solo volcado en la esfera de, me gustaría decir, lo material, ¿no? Para que se entienda, creo que se puede entender, ¿no? Lo que nos constituye como seres humanos no es algo que dependa, vamos a decirlo como Eric Fromm, ¿no? De la esfera del tener, ¿no? Hay que decirlo muy fuerte, lo que nos constituye como seres humanos no depende de la esfera del tener, del que yo tenga casa, tenga estudios, tenga amigos, no, 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 es otra cosa la que nos constituye como seres humanos. Y es ahí donde Zambrano habla de una vocación, ¿no? De un acercamiento de la vida que nos constituye, de la vida que somos, hacia un terreno, hacia el terreno o el horizonte de lo espiritual. ¿Qué es eso? Bueno, aquí
Ese es todo un tema a profundizar, no solo en Zambrano, sino en muchos otros autores. Pero algo de eso comentaremos, ¿no? En un momento. Sobre todo porque recuerden que cuando se habla de lo mejor que puede dar la cultura, tiene que ver con preservar, pues, esos bienes espirituales. Bienes espirituales, nada menos, otra vez aquí pienso en Freire, como la posibilidad de aprender a leer y a escribir. Esa es una experiencia del ámbito del espíritu, ¿no? O sea, no es una experiencia del orden del tener, de lo material, porque, bueno, cuánta gente no ha tenido que aprender a sobrevivir en el analfabetismo total, ¿no? Pero bueno, ya pondremos ejemplos, ¿no? Más ejemplos al respecto. Bueno, ya para concluir eh, esta primera parte y para resumir, aunque bueno, podríamos retomar algunas otras cosas más regresando de la sesión, ¿no? Eh, Regresando del descanso. Eh, bueno, pasar ya a los compromisos que ha de adquirir la educación, ¿no? Y que acá me permito pensar que nos puede ligar al texto de María Zambrano, ¿no? Bueno, acá mi compu empezó a sacar un sonido raro, entonces si están de acuerdo, porque hasta parece que nuestras máquinas de trabajo se cansan, ¿no? Tomemos ya nuestro Sí, de descanso. hecho, sí. Bueno, ya paró, ay, qué cosa. Bueno, entonces, Ok. tomemos nuestro descanso, por favor. Volvamos a las 11, si están de acuerdo. Dejemos acá el texto de qué es responsable la universidad para que retomemos algunos puntos y nos sirvan de introducción a la obra de Zambrano, por favor, entonces, ¿no? Bueno, entonces, tomemos nuestro descanso, paro la grabación de esta primera parte de la sesión y a las 11, ya, 11:05, retomamos, si les parece bien, ¿no? Perfecto. Gracias. Provecho. Ustedes, gracias. Sí, gracias. Gracias.